A ver, en el mundo del fútbol hemos visto de todo, ¿no? Reyes, príncipes, leyendas. Pero Santos solo uno. Y es que la historia de hoy es sobre ese niño de Móstoles que terminó siendo el ángel guardián del Real Madrid y el capitán que, bueno, llevó a España a lo más alto del mundo. Hoy vamos a hablar de Iker Casillas. El hombre que nos enseñó que los milagros existan en el fútbol. Y es que esta frase le queda perfecta. Resuelve toda la esencia de Casillas. Porque él no era solo un portero, ¿qué va? Era como un artista de lo imposible. Un tipo que desafiaba la lógica con cada tajada, recordándonos que en el fútbol a veces los milagros son parte del juego. Y si hablamos de milagros, creo que todos tenemos uno en mente. Nos vamos a Sudáfrica al 2010, a la final de la Copa del Mundo. Justo ahí, en el Soccer City de Johannesburgo. Ese fue el momento que lo hizo eterno. Pero, a ver, para entender de verdad lo que significó esa hazaña, tenemos que irnos para atrás, bien atrás, al principio de todo. Forjado en el Bernabéu, el ascenso de un guardián. Y es que nuestra historia arranca justo ahí, en la famosa Fábrica del Real Madrid. Esa cantera legendaria de donde salen los cracks. Imagínense, ahí fue donde un jovencísimo Iker aprendió a volar. Pero no en cualquier lugar, sino bajo la presión brutal de defender el arco, pues el arco más importante del mundo. Y su ascenso fue, meteórico es poco decir. Fue como un rayo. Miren, en 1999 debuta como profesional. Tenía apenas 18 años. Al año siguiente, campeón de la Champions League con 19. Y ya para el 2008 era el capitán indiscutible de España. O sea, en un abrir y cerrar de ojos ya era el líder de esa generación dorada. Un auténtico fuera de serie. Y es que lo que lo hacía diferente eran esos reflejos felinos, ¿no? Dejaba a los delanteros en shock, totalmente. Su estilo era único. A ver, no era el arquero más alto, para nada. Pero su agilidad, sus reflejos, parecían sobrenaturales. Lo convertía en un muro, imposible de pasar. Hacía unas paradas que uno decía, no, esto no puede ser, esto desafía las leyes de la física. Dejaba a los delanteros más cracks con la boca abierta. Momento cumbre, Sudáfrica. El destino de una nación sobre sus hombros. Y bueno, con esa mezcla de talento y carácter, volvemos a donde empezamos. A ese momento que lo iba a definir para siempre, Sudáfrica 2010. Porque ahí Iker trascendió. Ya no era solo el portero del Real Madrid, no, se convirtió en el símbolo que guiaba a todo un país hacia un sueño. Pero ojo, el camino a la gloria no fue nada fácil, estuvo lleno de obstáculos. Para empezar, ¿recuerdan? La derrota contra Suiza al inicio. Sembró un mar de dudas. Pero luego, en cuartos de final, contra Paraguay, ahí llegó el momento clave, un penal en contra, el mundial pendiendo de un hilo. Y entonces apareció él. Apareció San Iker, se lanzó, adivinó el disparo de Cardoso y con una tajada milagrosa mantuvo vivo el sueño de toda España. Y así llegamos a la final, el mano a mano contra Arjen Robben. El rival era Holanda, el partido una guerra de nervios. Y de repente llega el momento, minuto 62. Arjen Robben, que era una bala, se escapa, solo, completamente solo. Frente a él, un único hombre, Iker Casillas. Creo que en ese momento el mundo entero dejó de respirar. ¿Podía un solo pie detener las esperanzas de toda una nación? ¿De verdad en ese segundo el tiempo se congeló? El destino de España pendía de un hilo. ¿Podía un solo tipo, con un solo movimiento, cambiar la historia para siempre? El silencio en el estadio era total. El milagro del santo. Y entonces sucedió el milagro. Fue puro instinto. Casillas sacó un pie derecho salvador, un pie milagroso, y desvió el balón. El grito de alivio se escuchó en toda España. Y es que esa tajada no fue una tajada más. Fue la jugada que abrió el camino para el gol de Iniesta. Fue, literalmente, el momento que le dio a España su primera Copa del Mundo. Agonía y éxtasis en Lisboa. La redención de un campeón. Pero claro, la carrera de un futbolista de élite es así. Una montaña rusa. Y Casillas también supo lo que era el sabor amargo. Nos vamos a la final de la Champions del 2014. Una noche en la que el gran héroe por poco se convierte en el villano de la película. Y es que para el Real Madrid, esa final no era una más, era la 10ª. Era una obsesión. Llevaban 12 años esperando, acumulando frustraciones, sueños rotos, la presión sobre Casillas y todo el equipo era sencillamente brutal. Fue un guión de Hollywood en 93 minutos. Primero, el abismo, un error, uno muy raro en él, de Casillas le permite a Godín marcar, el Atlético se ponía adelante. Y luego la resurrección, el cabezazo milagroso de Sergio Ramos en el minuto 93 para empatar y salvar al equipo. Para Casillas el partido fue una pesadilla. Su error le regaló el gol al Atleti, el tiempo corría y la 10ª se iba. Pero cuando ya todo parecía perdido, ¡pum! Minuto 93, cabezazo de Sergio Ramos, el milagro. La imagen de Casillas de rodillas, llorando de alivio, eso fue la redención. Al final, Casillas levantó 3 trofeos de la Champions League, lo que demuestra su espíritu competitivo inquebrantable. Y es que en la prórroga de esa final, el Madrid arrasó,
y Casillas terminó levantando su tercera Champions. Esa noche, el mundo vio quién era Iker Casillas en realidad. Un competidor nato, un líder que podía caer hasta lo más bajo para luego resurgir y tocar la gloria. El adiós de un gladiador, el fin de una era. Pero bueno, todas las grandes historias tienen que terminar en algún momento. Y el final de Casillas en el Real Madrid fue agridulce. Su despedida fue el cierre de un capítulo entero. El adiós de un ídolo que, de verdad, lo dio todo por el club que amaba. Su legado, la verdad, va mucho más allá de los títulos que ganó. Soportó la presión de una de las rivalidades más intensas de la historia, la de Madrid y Barça en la era Mourinho. Se fue del club en 2015, dejando un vacío que era, imposible de llenar. Pero quizá lo más importante es que hizo que muchísimos se enamoraran del arte de ser portero. Inspiró a una generación entera a ponerse los guantes y soñar con volar como él. Al final del día, la historia de Casillas es esa, la de un ángel que incluso después de caer, siempre encontraba la forma de volver a volar. Un guardián que hasta en los peores momentos sabía cómo desplegar sus alas y lanzarse hacia la historia. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Fue Iker Casillas el mejor portero de la historia? Si fue tu ídolo, suscríbete y dale like.